Hola, bienvenidos al podcast de Aló Miami. Edición especial Yankee Elecciones. En noviembre del año 2024 habrá elecciones generales en Estados Unidos y son un verdadero jaleo. Afortunadamente, el análisis político es uno de los puntos fuertes de Yankee Marido y aprovechando que cada vez habla mejor español... Bueno, no hablo mucho, pero entiendo el español muy bien y cuando hablo en inglés, Belén me traduce. Sí, así que vamos a hacer una edición especial de este podcast con varios episodios en los que charlaremos así, en Spanglish, y donde Yankee Marido os explicará todo lo que necesitáis saber para entender las próximas Yankee elecciones. Esperamos que os guste. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Hola, soy Belén Montalvo. Si te gusta mi podcast y quieres saber un poco más sobre cómo llegué yo a Estados Unidos y por qué me interesa tanto hablar sobre este país, estoy segura de que te gustará el libro que acabo de publicar con la editorial Geoplaneta, Deshacer las Américas. En él te cuento por qué decidí emigrar a Estados Unidos y abandonar España, cuál fue mi experiencia con la burocracia estadounidense, en qué consiste el choque cultural y cómo fui abriendo los ojos a los problemas más comunes de la sociedad estadounidense, a la vez que encontrando el amor que ni siquiera sabía que andaba buscando. Este es mi segundo libro, ya que en 2022 ya publiqué con la editorial Larousse un libro ilustrado con expresiones de inglés estadounidense llamado Aprende Yankee Inglés con Aló Miami, que también puedes encontrar en todas las librerías. Este nuevo libro, Deshacer las Américas, es mucho más personal. Si tienes pensado emigrar algún día a Estados Unidos o si alguna vez has fantaseado con ello, te enganchará. Puedes buscarlo en todostuslibros.com o encargarlo en la librería de tu barrio pidiéndolo por mi nombre, Belén Montalvo, o por su título, Deshacer las Américas, pero con el des entre paréntesis. Espero que te guste muchísimo y ahora sí, fin del autobombo. Gracias. Hola, Yankee Marido. Hola, Belén. Y hola a todos. Sí. Estamos en la recta final de las elecciones. Sí. No me lo puedo creer. Ya. Mes de octubre ya. Sí. Si estás escuchando en el día de publicamos este episodio, es el 1 de octubre. Es octubre ya. Un mes que significa muchas cosas en las elecciones. Recordad que el día de las elecciones es el 5 de noviembre, ¿no? Es el primer martes seguido del primer lunes de noviembre, algo así, ¿no? Es la ley. Siempre tiene que ser un martes. Así que hay 5 semanas. Quedan 5 semanas solo. Si es que no es nada. Ya. Y este podcast está a punto de llegar a su fin. Ya. Y un evento que, no sé, would dissipate if it happened a few months ago. Sí. If it happens in this month, close enough to the election, it'll still possibly alter everything. Sí, dices que estamos en un momento en el que cualquier evento que ocurra de aquí al día de las elecciones, a lo mejor es un evento que en otro momento del año podría ser un evento menor, pero de repente tiene, pues la posibilidad de convertirse en un bombazo, ¿no? Yes. Algo que afecte al resultado electoral. Right. Estamos como en esa recta final donde hay que tener mucho cuidadito. Yes, because there's a track record, a history of events shocking everyone in the last month before the election. Sí, a lo largo de la historia ha habido varios momentos en los que en octubre como que han ocurrido cosas, ¿no? Yes. Han ocurrido cosas. Yo me acuerdo de 2016 con Trump y Hillary. Yes, that was actually the most eventful October, I think, in the history, certainly in my lifetime. Sí, o sea que fue un octubre histórico, ¿no? Yes. Previo a las elecciones, cuando Donald Trump se enfrentaba a Hillary Clinton por lo de los emails, ¿no? Yeah, well, the very first thing that happened, starting October, if you remember, the Access Hollywood tape was released. ¿Fue en octubre eso? Yes. Ah, yo pensé que había sido antes. No. Claro, o sea, de repente se filtró la grabación en la que Donald Trump estaba hablando con el Bush Jr. Yeah. De hecho, Billy Bush. Con Billy Bush, que era el que estaba presentando Access Hollywood, ¿no? Un programa de televisión. Yeah. Y se filtró una grabación donde ellos dos hablaban, sin saber que estaban siendo grabados. Right. Donde Trump dijo aquel famoso "You can grab them by the pussy". Yes. ¿No? Que es como
¿Os habéis dado cuenta de que tenemos grabadas en la mente frases de Donald Trump tan terribles como puedes hacer lo que quieras a una mujer, puedes agarrarla por el coño? Porque eso es lo que literalmente dijo Donald Trump en esa grabación y se libró y ganó las elecciones. I know. And the thing is, the days after that happened, it's like, we're in October, this just happened. You know, everyone thought, okay, he's cooked. There's no way he can win. You had all of these Republican figures even either denouncing him, pulling back their endorsements if they endorsed him, or even telling him, just drop out of this election. Me acuerdo que pensamos todos que era la gota que colmó el vaso, ¿sabes? Era como el momento en el que Donald Trump, vale, ya, hasta aquí hemos llegado, esto ha ocurrido en octubre, antes de las elecciones, esto es lo que va a terminar con la carrera, con todo este bochorno de que alguien como Donald Trump se presente a las elecciones. Y yo creo que esto también afectó a esas encuestas que seguían, ¿no?, dando a Hillary como ganadora. Right, because Hillary was ahead at that point, but all of a sudden you had polls showing her taking a much bigger lead over Trump. Claro, sí, las encuestas iban ganando y como decías antes, incluso hubo muchos republicanos que retiraron su endorsement, su apoyo a Donald Trump debido a estas declaraciones. O sea, yo creo que en ese momento tuvimos esperanza de que este país reaccionara a algo tan ultramachista castigando a Donald Trump, ¿no? Y no, ganó las elecciones, pero es que además en octubre ocurrió otra cosa. Dos otras cosas. You're forgetting más. So, yo solo me acuerdo de lo de los emails. Right, ¿qué más? because there was something else that happened literally the same day as the Access Hollywood tapes. I don't know if you remember this, but WikiLeaks dropped a publication of a bunch of hacked emails from Hillary Clinton's campaign manager. And so that was all a bunch of embarrassing information that released. That was when we found out that Hillary Clinton had received some of the questions for the debate that she was going to have against Bernie Sanders. Sí, es verdad. Es verdad, se filtraron también unos emails de la campaña de Hillary, no solo de Hillary, sino de la gente que manejaba la campaña de Hillary, y se filtró durante ese mes de octubre a través de WikiLeaks que Hillary había obtenido las preguntas que les iban a hacer durante el debate contra Bernie Sanders. O sea, a ella se veía como el establishment demócrata estaba luchando contra la posibilidad de que Bernie Sanders fuera el candidato, ¿no? Estaban apoyando ahí a muerte a Hillary Clinton. Right. And they also got through those emails, the speeches that Hillary Clinton gave to a bunch of, actually that she gave to Goldman Sachs, which is like a big investment bank. So it's like, these are her ties to Wall Street. And like, here's what she's actually saying. ¿Ah, sí? Which played into that image, de eso no me acuerdo. O sea, dices que también se filtraron algunos discursos que Hillary Clinton dio, uno de los cuales estaba en Goldman Sachs, que es una empresa súper importante de Wall Street. Entonces, como que se intentó hablar mal de Hillary Clinton y de su campaña y de cómo tenía lazos con ese Wall Street que luego iban a ser compensados en caso de que ella llegara a la presidencia, ¿no? Right, yes. And so between that and the Trump recording, grab them by the pussy, obviously, the WikiLeaks kind of failed to cover up Trump's statements. Sí. And so we were just heading in towards... Sí, estábamos como equilibrados, ¿no? O sea, lo que dices es que Trump tenía lo del grab them by the pussy, Hillary tenía lo de los emails y eso, ¿no? Pero entonces como que parecía que una cosa casi compensaba la otra, a pesar de que ni que ver, pero bueno. Pero como que íbamos directos a las elecciones pensando, bueno, tiene todas las de ganar Hillary, ¿no? Right, pero... because, all of a sudden... Just a week before the election, actually, I think it was literally 11 days before the election, there was a sudden announcement by the director of the FBI. Comey. Yeah, James Comey. They refer to it as the Comey letter because he wrote a letter to the Congress saying that we're reopening the investigation into Hillary Clinton's emails. Sí, esa fue la gota que colmó el vaso. Ahí sí que sí. Cuando Comey, el director del FBI... escribió una carta al Congreso unos días antes de las elecciones diciendo, ¿sabéis qué? Vamos a reabrir el caso de los emails de Hillary. Yes. Y claro, eso era seguridad nacional. Eso abrió mucho la pupa. O sea, ahí es donde se vio cómo Hillary Clinton no era una persona de fiar, ¿no? En los medios de comunicación. Este era el mensaje, básicamente. Y Comey hizo mucho daño. Yeah. It was a huge blow to the campaign. It kind of stole all of the momentum that Hillary had
coming in because it looked like she had been running way ahead of Trump after the Access Hollywood tape, the grab him by the pussy. Sí. And that was just the moment where it felt like the wheels came off the wagon. Sí, el momento en el que el carromato pierde las ruedas, ¿no? Y ya, aquí, ya, se estampa. Mm-hmm. Y esto de los emails de Comey, esta investigación que reabrió Comey, o sea, Comey no lo hizo para ayudar a Donald Trump. No, yeah. O sea, Comey, realmente el FBI fue torpe a la hora de comunicar esto justo antes de las elecciones. Right. Yo no tengo claro que Comey quisiera ayudar a Trump. Yeah. A lo mejor no quería ayudar a Hillary tampoco, Right. pero yo creo que él no era consciente, o si lo era, no sé, o sea, me parece una torpeza por parte del FBI, pero Comey luego ha demostrado no ser de Donald Trump. Yeah. ¿Sabes? I mean, he's a Boy Scout, as we would call him. He's trying to do everything Es un buen honest chico, and, ¿no? Yeah. Sí, es un buen chico que hace solo lo que tiene que hacer, pero no lo hizo a modo de remate de la campaña de Donald Trump, quiero decir. De hecho, esto saltó ni siquiera a través de los enemigos de Hillary Clinton. O sea, esto fue algo que saltó fortuitamente porque otro demócrata, Anthony Weiner, la cagó hasta el fondo. Y de esto, si queréis, podéis buscar un documental que se llama Weiner, donde podéis enteraros de toda la historia, que es, o sea, yanqui surrealista de arriba abajo. No tenemos tiempo para hablar de ella, pero de verdad que si queréis, buscar el documental Weiner, porque vais a flipar. Y de ahí viene todo esto, vaya. Yeah, he had emails that were on his computer. That computer got seized. And all of a sudden, those emails involved Hillary Clinton. And so now we have to reopen the investigation. And we announced it 11 days before the election. Sí, en resumen, lo que pasó fue que Anthony Weiner se metió en problemas, por lo tanto su ordenador pasó a ser revisado por el FBI y en ese ordenador se encontraron los emails que correspondían a la campaña de Hillary Clinton y esto fue lo que hizo saltar esa bomba informativa 11 días antes de las elecciones. Yes, and ultimately the investigation didn't really turn up anything significant. There weren't like criminal charges filed against Hillary Clinton or any of the people who worked for her. Total. So all it did was really affect the outcome of the presidential election. Sí, luego esa investigación no llegó a ningún puerto, no se llegó a imputar a Hillary Clinton por nada de lo que se vio en esos emails, no llegó a ningún puerto. Básicamente lo único que hizo Comey aquí fue afectar a ese resultado electoral a última hora. Yes. And so when you have an event that happens in October just before the election that affects the outcome of the election or just, has a major impact, there's a name for that in American politics. We call it an October surprise. O sea que cuando ocurre esto de bombazo de última hora en el mes de octubre que afecta irremediablemente a las elecciones que son siempre a principios de noviembre, esto tiene incluso un nombre, ¿no? Porque como sois los yankees de poner nombre a todo, ¿eh? Esto es lo que se llama un October surprise, ¿no? La sorpresa de octubre. Y esto de la sorpresa de octubre entiendo que tiene su historia, ¿no? O sea, cuéntanos de dónde viene. So a big event that affects the outcome of an election, that's been a threat since forever. It's been happening since the 1800s. But there was an event that specifically led to the coining of an October surprise, and that came in 1980. Vale, o sea que lo que dices es que obviamente lo que es el concepto de sorpresa de octubre, sorpresa de última hora, ha venido pasando siempre. Pero el término sorpresa de octubre tiene una razón de ser a raíz de una historia en concreto, ¿no? ¿Y has dicho que es del año cuál? 1980. 1980. Vale. O sea, esto es Nixon. No. Reagan. Vale. This was between Reagan and Carter. Reagan-Carter, vale. And so it was coined by William Casey, who managed Ronald Reagan's presidential campaign. And it was actually used to describe what they were worrying was going to be Jimmy Carter's October surprise. O sea que la campaña de Ronald Reagan estaba dirigida por un tal William Casey. Y este William Casey estaba preocupado por lo que pudiera ocurrir con Carter en octubre. Estaba preocupado por esta October surprise. Right. And so I don't know how many of our listeners have seen the movie Argo, if they remember the whole
Iranian hostage crisis? Sí, en Argo es la de Ben Affleck, ¿no? Yes. Sí, he directed it too, yeah. Sí, la peli de Ben Affleck, Argo. Esa peli nos muestra la crisis de los rehenes de Irán. Yes. And so that movie talks about a bunch of Canadians who were held hostage. There were 52 Americans who were held hostage. Vale. And they were actually already being held hostage for about a year when the election was coming up. Vale, o sea que esos rehenes que muestra la película, 52 de ellos eran estadounidenses y llevaban retenidos desde el principio de la campaña electoral en Irán. Yeah. Deberíamos hacer un cineforum de esta película. Quizás sea interesante para un futuro. Yes. Apuntamos. Yes, and so, like, it was a huge deal that, you know, there were 52 Americans that were being held hostage. The most famous news broadcaster in that time, his name was Walter Cronkite. He would have every single broadcast, he would say, this is the 138th night. This is the 234th night of the hostages being held in Iran. Qué pasada. O sea, que dices que había incluso un presentador de televisión muy icónico. Yeah. ¿Cómo se llamaba? ¿Walter qué? Cronkite. Cronkite. Yes. Legendary. Legendary. Yes. Legendario el Cronkite este. Vale, y dices que cada noche decía, es la noche número 152, es la noche número 153. Entonces, claro, estaba en la mente de todos los estadounidenses que había 52 estadounidenses retenidos en Irán. Yes. Y que Carter no estaba haciendo nada. Well, he was trying to. But towards the time of the election, he put in a very, very big effort to make some kind of a negotiation with Iran. Claro. And it looked like it was bearing fruit. Vale, o sea que lo que dices es que Carter, después de días y días y días sin conseguir liberar a esos rehenes, estaba haciendo el mayor de los esfuerzos posibles antes de las elecciones para liberar a esos rehenes. Right. Y parecía que iba a salir. Claro, eso era lo que temía el jefe de campaña de Reagan. Right, and they were afraid that all of a sudden, a week before the election, 2 weeks before the election, you hear, oh, the Americans are being freed. That creates a sense of jubilation among the American people. And then they go, yay, let's re-elect Jimmy Carter. Claro, tiene todo el sentido, que la población obviamente iba a premiar a Jimmy Carter si Jimmy Carter lo conseguía, y al mismo tiempo, digo yo, que también pretendían castigar a Jimmy Carter si Jimmy Carter no lo conseguía. O sea, estaba realmente en juego la reelección. Right. And so Reagan's people were trying to put off any chance of this October surprise happening. First of all, they created like an intelligence network of anyone they could find that was friendly to find out what are the Jimmy Carter foreign policy people saying. They had people within the military trying to check as like, well, are military planes getting ready? Like they're going to pick up the American hostages to bring them home, like trying to figure out what's underway. O sea, que el equipo de Ronald Reagan estaba intentando por todos los medios que esta negociación no saliera adelante, o por lo menos intentar enterarse de cómo iba la negociación para saber si iba a haber bombazo o no. Yes. And so another part of that effort was their attempt to try and filter a message to Tehran, to the Iranians saying, look, if you avoid releasing the hostages until after the end of the year, which would be like, you know, after the election, you'll get a better deal. Things will work out better for you. Claro, o sea que incluso utilizando contactos en el ejército, estaban intentando llegar al gobierno iraní para decirles, ¿qué tal si liberáis los rehenes, pero a final de año, ¿no? Pasadas las elecciones, ¿no? Que vais a tener un acuerdo muchísimo más favorable, ¿no? Si esperáis un poquito. O sea, al final estamos jugando con la vida de la gente, ¿eh? Yeah. And it was literally, you know, American politicians who are Republicans, obviously, working with Reagan's team, going around to different places in the Middle East trying to say, like, hey, tell your friends if you know, like, get this message. And so people were walking around Iran who were involved in, you know, the hostage negotiation saying, you know, we're going to get a better deal. We're being told to hold off. And it worked. Qué pasada, ¿eh? O sea, que dices que al final funcionó, porque lo que hicieron fue incluso mandar a gente allí, a Irán, a decir, dile a tus amigos, los que están negociando, que esto tiene que esperar un poquito, ¿eh? Que tiene que esperar un poquito. Y esperaron. Y esperaron lo suficiente como para que Jimmy Carter perdiera esas elecciones. Yeah, he lost pretty significantly. And instead of getting his October surprise, Ronald Reagan got an Inauguration Day present because the hostages were literally released January 20th, the day he was inaugurated. No.
O sea que los rehenes finalmente fueron liberados el día de la inauguración de Ronald Reagan. Yeah. Qué simbólico, ¿eh? Uf. Yeah. Pues sí, regalazo para Ronald Reagan. Yeah. Claro, o sea, ahora entiendo. Esto del October Surprise en realidad fue acuñado por falta de October Surprise. Right, yes. O sea, fue un October Surprise no existente en este Yeah. caso, pero sí que se acuñó el término porque el concepto es realmente una amenaza que está ahí, ¿no? Yeah, La sorpresa es la amenaza que puede ocurrirte y que puede ocurrirte sin tú saberlo realmente. O sea, puede haber cosas que estén en tu control, como puede ser, por ejemplo, la negociación de los rehenes. Right. O puede ser cosas que no estén en tu control. Right, yes. So, I mean, a major hurricane or something like that could conceivably affect the outcome of the election. Claro. Obviously, that was something that was not under anyone's control. Claro. No, yo estoy pensando que, por ejemplo, nosotros en España tuvimos un October Surprise sin ser October porque en los atentados del 11 de marzo Yeah. afectaron a nuestras elecciones. Right. Esto fue días antes de las elecciones. Yeah, or there's an example that happened in America in 2004 between George W. Bush when he was running for re-election and John Kerry. Sí. All of a sudden, Osama bin Laden released a video just before the election saying, you know, it doesn't matter who you vote for, whatever. Actually, the video itself probably doesn't matter. Just the fact that it was released suddenly changed everyone's focus from the economic issues or whatever to the war on terror. And at that time, everyone was thinking, well, George W. Bush fights the war on terror. He benefited from Osama bin Laden releasing a tape. Oh, o sea, que dices que, por ejemplo, para la reelección de George W. Bush, Osama Bin Laden ocupó un papel importante porque Yeah. lo que hicieron fue lanzar un vídeo en octubre, Yeah. antes de las elecciones, donde Osama Bin Laden básicamente declaraba que seguía la lucha. That was more or less the content of the message, and it doesn't matter who you elect or whatever. But the release of the videotape made everyone think of the war on terror again and made that the big issue. Realmente el mensaje como tal no era tan importante como el hecho de que hubiera un mensaje, de que Right. estaba ahí Osama Bin Laden todavía y George W. Bush era el que había estado luchando, entre comillas, activamente contra esa war on terror, esa Yes. guerra contra el terrorismo. Y por lo tanto esto hacía depositar más la confianza en George W. Bush Yes. que en John Kerry, que era el oponente en ese Right. momento. Yeah, at that point, it was a fairly close race, and that just pushed things more in George W. Bush's favor. Sí, en el caso de Estados Unidos, George W. Bush salió ganando en las elecciones con esto del terrorismo. Yeah, but if you'll allow me to reintroduce a term from before, when it comes to an active attempt to sabotage your opponent, Sí, like if you're going to rat fuck someone, sí. you should do it as close to the election as possible to maximize the effect. Ah, claro, sí. O sea, esto que hablamos de lo de la política follarratas, ¿no? En otro episodio. Obviamente, cuanto más follarrates las elecciones, cuanto más tarde follarrates, mejor, Yeah. ¿no? Yeah. Ya. No, we should probably talk about, what sort of October surprises we might see in this election, because sí. it's something that journalists have been talking about here and there for the last few months, because we're closing in on the end of the thing. O sea, que vamos a jugar un poco a Aramis Fuster. No, tú no sabes quién es Aramis Fuster. No, I pero- have no idea. Aramis Fuster es una very famous fortune teller in Spain. Yes. A celebrity, Oh, okay. weird, camp. Vale, vamos a jugar un poco a Aramis Fuster para intentar averiguar cuáles pueden ser las sorpresas de octubre de este año. ¿No? Yeah. Esto es mojarse, porque no tenemos ni puñetera idea, ¿eh? Coged esto con, como dirían los yankees, con un granito de sal, ¿no? With a Right. grain of salt. Yeah. Microclase, que Yeah. sería como cogerlo con pinzas. Well, the biggest thing that could possibly happen, I think, imagine Trump or Kamala dying for some reason. No, vale, sí. Yeah, that's going esto, to... yeah. esto era una posible sorpresa de octubre cuando Biden era candidato. Yeah, that Estábamos is more como de, likely. anda que si se muere, anda que si Yeah. se muere. Pues claro, sí. Yeah. O sea, si cualquiera de estos dos, tanto Trump como Harris, Yeah. mueren antes de las elecciones, pues sí que sería un sorpresón. Yeah. Que a ver, que
las cosas como son. Llevamos 2 intentos de asesinato a Donald Right, I was Trump. going to say, it's not that outlandish. I mean, I don't want it to happen, but... Exacto, o sea, no es que deseemos que ocurra, pero es verdad que hemos estado bastante cerca, o por lo menos más cerca que en otras elecciones. Yeah, and like there are plans in place for both parties if the candidate were to die for some reason that are in place, but, you know, it's never happened up to now. Claro, o sea, las 2 campañas electorales tienen un plan B, tienen un protocolo de actuación. Esto es, los yankees lo tienen todo pensado. ¿Vosotros sabíais que, por ejemplo, tienen un plan para por si vienen los alienígenas de seguridad, por ejemplo, en el Pentágono o un ataque zombie, ¿no? Right. O sea, tienen todo tipo de planes esta gente. Entonces, ¿cómo no van a tener un plan en caso de que a Donald Trump le dé un infarto esta noche, por ejemplo? Pues tienen un plan. No sabemos cuál es el plan, pero tenerlo, lo tienen. Yeah. So, like, even though we've never had it happen to the presidential candidate, we've had it happen to a vice presidential candidate. ¿Ah, sí? Yeah. ¿Qué vicepresidente se ha muerto antes de las elecciones? So, this happened in 1912. Ah, vale. Yeah. Es que no me acuerdo yo, porque ocurrió en 1912... Pues claro, ¿quién fue la criatura? So, it was William Howard Taft's run for re-election. ¿Taft es el que era mega obeso? Yes. Vale. He was the president who supposedly got stuck in a bathtub. Sí, el que sí, esto me lo contaste ya, no sé si lo contaste en un episodio, lo de que era un presidente que tenía esta leyenda urbana de que se había quedado atascado en la bañera, ¿no? La gente mucha gordofobia por aquella época, en 1912. Bueno, ahora también, ¿eh? Bueno, vale, seguimos. So he was the president, and the thing is, he was running for re-election, and he was cursed in that re-election attempt. He was going to lose no matter what. So it probably didn't matter either way that his vice presidential nominee died. O sea, que dices que Taft era el presidente, le iban ya las cosas mal para la reelección, tenía todas las de perder, pero es que además se le murió el que iba a ser su vicepresidente. Right. And so, like, besides death, there are a lot of things that could happen to a candidate that would alter things, like a big health scare. Sí. One that we nearly had, I don't think it was in the final month, but was Hillary Clinton fainted at an event, if you remember that. Sí, me acuerdo. Sí, claro, aparte de morirse, pues pueden ocurrir otras cosas. Y entre esas otras cosas pueden ser cualquier cosa relacionada con la salud, porque claro... Tenemos que votar a un presidente saludable, ¿no? O sea, que parezca fuerte, ¿no? Eso es como muy importante aquí. Y de hecho, durante las elecciones Trump-Hillary también hubo mucho debate contra esto. De hecho, Trump dijo que Hillary no tenía the stamina, ¿te acuerdas? Que no tenía como la energía suficiente para ser presidenta. Y Hillary tuvo un desmayo en uno de los eventos y esto fue como muy importante en las noticias, ¿no? Parecía que se iba a morir de repente la pobre mujer y le dio un bajón de azúcar o alguna cosa de estas. Right, and so if that had happened like the week before the election, I could have seen that having a big effect. Or the assassination attempt on Trump, if that had happened a week or two before the election, I think he would have won for sure. Sobre todo el primero. Bueno, cualquiera, pero sí. Sí, es verdad que el intento de asesinato de Donald Trump, por ejemplo, ocurrió demasiado pronto. Si hubiese ocurrido el del tiro en la oreja, si hubiese ocurrido esto, pues una semana antes de las elecciones, esto sí que afecta muchísimo a las elecciones y puede darle como ganador. Right. Or like some sort of personal information could come out that changes people's opinion of the candidate. Sí. For example, I mean, we know that Melania has her book coming out. Oh, yeah. I don't think it'll happen, but, you know, there could be something in there about, you know, Trump doing something horrible. Sí, claro. O sea, a ver, en este último mes... Y decimos una cosa antes de traducirte. Quiero decir que lo del tiro en la oreja, digo que sería muy diferente si hubiese sido unos días antes a cuando ha ocurrido, que parece que cuando ha ocurrido es demasiado pronto, entre comillas. Es porque la gente tiene muy poca memoria, ¿eh? Es que de verdad... que las noticias duran una semana, duran lo que dura cualquier cosa viral en internet. Eso es lo que dura una noticia y eso es lo que la gente se acuerda. Entonces, todo lo que ocurre a última hora parece más importante. Y lo que dices es que, por ejemplo, durante este último mes también pueden salir, ¿no? Pues monstruos del armario de los candidatos, alguna historia extraña, yo qué sé, imagínate. Child out of wedlock with some unknown woman. Exacto, un hijo secreto de repente, cosas así. Entonces, bueno, pues en estas elecciones lo único que nos atrevemos a aventurar es que Melania Trump va a sacar su libro y ese libro va a dar titulares. Pero yo entiendo que el libro de Melania es el último golpe
de la campaña electoral de Donald Trump, no contra Donald Trump. Right. ¿Sabes? O sea, una sorpresa de octubre sería que Melania sacara un libro diciendo que Donald Trump es un mierda. Yeah, well. Eso sería, ¡buah! ¿Sabes? Yes. Eso sería increíble, Yeah. pero eso tiene toda la pinta de que no va a ocurrir porque Melania es una persona que trabaja por un sueldo, vamos a decirlo así, Yeah. y estamos prácticamente seguros de que ese manuscrito de Melania, si es que Melania ha escrito una sola palabra de ese libro, Right. ese libro ha sido supervisado y requete supervisado por la campaña de Donald Trump. Yeah. Y si algo va a hacer es favorecer a la campaña de Donald Trump. Yes, I would be highly shocked if there was something negative. Sí, Yeah. sería ideal, sería una fantasía. Yeah. And there's always, possibly a fake story or forgotten story. For example, in the 20s, there was a false rumor about Warren G. Harding, who was running for president, that he had a black grandfather to try and cost him votes in the South among white Southerners. Ostras, ¿sí? Yeah. Claro, dices que también puede haber, bueno, pues mentiras, ¿no? Yeah. Mentiras que se hagan virales, pues como esto de los haitianos, por ejemplo, que hemos estado viendo, pues cosas así pueden ocurrir a última hora. Y dices que como ejemplo, en los años 20, Harding, Yeah. presidente Harding, sí que fue elegido. Yeah. Por lo visto se corrió el rumor de que su abuelo era negro. Yes. Y esto era algo que iba contra él para los votantes del sur, claro está. And he didn't win any southern states. I think he won Tennessee and that was it. He lost all the other southern states. Sí. But he still swept the north, so he won the election Ya, anyways. o sea que ganó las elecciones, pero en el sur no le votó ni el tato. Solo Tennessee votó por Yeah. él. Qué fuerte. Yeah, and then you could have some false information that is more substantive rather than your biography, like who you slept with or who your grandfather sí. is. Something that claims maybe you're dishonest. ¿Cómo qué? O sea, dices que más allá de la biografía o de quién es tu padre, quién es no tu padre, o por ejemplo lo de Barack Obama, si ha nacido en Estados Unidos o si Right. ha nacido en África, ¿no? Ese tipo de cosas. Yeah. Dices que también puede haber mentiras más relacionadas con demostrar que esa persona no es honesta. Yes. Well, for example, this is another historical one. Vale. James Garfield. Who, Eso es muy, 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 muy lejos. yes, I James know. Garfield. Yeah, he was supposed to win. Espera, año. Yeah, 1880. Vale, 1880. Yeah. So he was supposed to win the election in a landslide, but there was a false letter that was written in his name that got published everywhere. Vale, espera que te traduzco. O sea, que Yeah. dices que este James Garfield, que llegó a presidente, porque Yeah. presidente Garfield, de esto me acuerdo porque se Yeah. llama como el gato. Gar- Claro, yeah. vale. Entonces, 1880. Yeah. En estas elecciones dices que él se suponía que iba a ganar por goleada, Yeah. pero que alguien escribió una carta en su nombre, como fingiendo ser él. Yes. Y esta carta se publicó. Right. O se hizo pública, básicamente, pero no sé dónde se publicaría en 1880. In newspapers all over the En place. todos los periódicos. Yeah. Vale. And so this letter was forged in his name. It basically had him saying that he was in favor of Chinese immigration and thought that factories and companies should be allowed to hire whatever labor they want. Ah, o sea que en la carta decía que este Garfield se mostraba muy favorable a que llegasen inmigrantes desde China Yes. y que las fábricas deberían poder contratar a quien ellos quisieran. Yes. Vale, And- claro, estamos hablando de 1880 cuando se están haciendo todas las vías del tren, todas las fábricas, Right. o sea, estamos en un momento en el que toda esa inmigración china seguramente fuera un tema súper controvertido. Yes, it was like the peak of immigration fears back then, and especially in the Western states. Claro. They were terrified of Chinese immigrants taking Claro. their jobs. And so in that election that he was supposed to win by this huge, margin, he only won it by like a small fraction. I think it was 0.2% of the popular vote. And he ended up losing a couple of the Western states that went for the opposition. Fíjate, la verdad es que para ser un ejemplo tan lejano es bastante, o sea, se acerca mucho a nuestra realidad. Ahora mismo, o sea, los inmigrantes chinos son los nuevos inmigrantes de Centroamérica y de México. Yeah. Y básicamente lo que dices es que este hombre perdió las elecciones en los estados más afectados por esa inmigración, que eran los estados del oeste de Estados Unidos. Yeah. Porque lo vieron como
estos chinos no van a venir a quitar los trabajos, ¿no? Right. Que es básicamente lo que se opina hoy en día de los inmigrantes latinoamericanos. Yeah. Like, I could totally see a forged letter or a deepfake AI video to bring things into the 21st century done in Tim Walz or Kamala Harris's voice to try and affect their ability to appeal to the working class, Democratic voters. Totalmente. O sea, lo que vino a ser una falsa carta firmada por, se suponía que James Garfield en 1880, hoy en día podría ser un vídeo hecho con AI, con inteligencia artificial, yo qué sé, poniendo a Walz o a Harris decir cualquier cosa, decir, sí, cuantos más mexicanos vengan, mejor, por ejemplo, y eso les podría hacer perder las elecciones en un puñado de estados. Right, yeah, and that's just one example of a past event that feels like it could happen today. Sí. There's another one that feels like we're reliving history. Sí, o sea, dices que este es un ejemplo que sí que podría trasladarse a la actualidad, pero que tienes otro mejor todavía. Yes. A ver. Because if you remember what was happening in 1968... esos son derechos civiles. Well, that was going on. But the more important issue to our conversation was Lyndon Johnson. He decided he wasn't running for re-election, right? Ah, sí, claro. En 1968 tenemos a Lyndon Johnson, que había llegado a presidente porque se había encargado a JFK, decidiendo no presentarse a las reelecciones a las que tenía derecho, porque a pesar de que había sido presidente 6 años... ¿No? He could have run for ¿no? Podría haber sido presidente otra vez más. He could have, but he decided not to because he was contending with the Vietnam War. Vale, o sea que su razón para decidir no presentarse a las elecciones de nuevo fue porque estaba muy liado con la guerra de Vietnam y tenía que centrarse en la guerra de Vietnam. Right. Y no podía estar de campaña y de cosas, de mítines. So, in a similar sense, back then we had LBJ deciding not to run for re-election, dealing with the war in Vietnam. Sí. This year, we have Joe Biden, could run for re-election, decides not to, dealing with the shit that's going on in Israel and Gaza. Sí, no es exactamente igual porque Biden es viejo. Yeah. Bueno, Lyndon Johnson también era viejo, ¿eh? For the time, but definitely not compared to Biden. Ya, bueno, sí, no tan viejo, vale, sí. Pero lo que dices es que igual que tenemos a Lyndon Johnson no presentándose a las elecciones por estar lidiando con una guerra, tenemos ahora mismo a Biden, que tampoco es el candidato, a pesar de que podría serlo por ley, lidiando con... Bueno, lidiando, a ver, tampoco está haciendo mucho con el conflicto Israel-Gaza. Well, o con Ucrania también. Right. Que tiene varios frentes abiertos este hombre, ¿eh? Yes. Sin estar completamente metido en ello. Yes. Solo metiendo la patita, solo sin hacer nada, básicamente. Well, yes, except Biden has at least been saying publicly pretty frequently that we're trying to negotiate a peace between Hamas and Israel. We're trying to end this, incursion into Gaza. We're trying to stop this. Just give us a little bit more time. We're going to end this, on and on. Sí, o sea, decirlo sí que lo ha dicho muchas veces. Luego en el Consejo de Seguridad de la ONU hacen lo contrario. Pero sí que es verdad que Biden dice que están intentando negociar un alto al fuego, están intentando que no se haga más grande la guerra. Y sí que lo dice. Hace poco, pero lo dice mucho. And so the parallel begins to come in when you think about how, really, I think Biden has been trying to use peace talks, legitimately trying to end this. Sí. Lyndon Johnson in 68 was frantically trying to negotiate a peace before his presidential term ended and before the election, realistically. Ya. Sí, o sea, dices que el paralelismo viene porque Biden está intentando que antes de las elecciones haya un alto al fuego, un acuerdo entre Israel y Gaza. Y por otro lado, Lyndon Johnson estaba haciendo lo mismo con la guerra de Vietnam. Estaba intentando terminar con la guerra de Vietnam antes de que llegaran las elecciones. A pesar de que ninguno de los dos se presentaba como candidato. Right, yes. And so back in 68, Richard Nixon knew that Lyndon Johnson was desperately trying to have these peace talks and come to terms. And he actively sabotaged those peace efforts. Ya, o sea que Nixon, esto es lo mismo que lo de Reagan. Yes. O sea que Nixon, que sabía que un acuerdo de paz podría favorecer al Partido Demócrata, lo que hizo fue sabotear todo acuerdo de paz. Right. And so
I wouldn't be surprised if right now Trump's people were on the phone to Netanyahu saying, don't do a ceasefire. Claro. Wait until we're president. And Netanyahu likes Trump and the Republicans anyways, and it's in his own interest to keep this thing going. Ya, sí, claro, que dices que no te sorprendería para nada que Trump estuviese, o la gente de Trump estuviese hablando con la gente de Netanyahu, aunque realmente ya están alineados desde un principio. Ya. ¿Has visto que Trump se ha reunido con Zelensky? Con Zelensky. I didn't read into it, but I saw that it happened. Sí, Yeah. han hecho una rueda de prensa de sí, tenemos una muy buena relación. Sí. Es como, pero vamos a ver, los republicanos no han intentado cortar todo el grifo de financiación de guerra de Ucrania. ¿Qué hace Zelensky ahí? No termino de entenderlo. Esta parte no termino de entender. No la podemos explicar porque no la entendemos nosotros tampoco. Yeah. And, Seguimos. Yeah. Then following, beyond what could happen with scandals or ending the war, you also have, some of the events that can just change people's frame of minds. Sí. So, like, one of Trump's biggest issues, his strongest issues, is the economy. Sí. Like, more people they think Trump does a better job. Oh, he was a business owner. Oh, the Republicans are more pro-business. So, if there's suddenly a good jobs report or the stock market has a nice bounce and takes everyone's mind off the economy, that's good for Harris. Sí, o sea, lo que dices es que más allá de los muertos en el armario, de las guerras en activo y tal, también puede haber noticias que favorezcan a última hora a uno u otro candidato, ¿no? Yeah. O sea, por ejemplo, Trump, que siempre ha estado diciendo que este país se va al carajo, que la economía es un desastre, que todo iba mejor cuando estaba él, se vería afectado si en el próximo reporte sobre los trabajos en Estados Unidos sigue siendo favorable, porque de hecho ha sido favorable últimamente. Parece que la economía va muy bien, ¿no? Entonces eso perjudica a Donald Trump porque se le cae un poco en la narrativa de hay que salvar al país. Right. But if all of a sudden in the next few weeks we get the announcement of some giant factory closing and like hundreds of thousands of jobs being lost, suddenly the economy comes back to the forefront of everyone's mind, and that benefits Trump a great deal. Ya, o sea, dices que, por ejemplo, si ahora durante las últimas semanas una empresa muy importante estadounidense, una gran fábrica, por ejemplo, cerrase y hubiese un despido masivo, pues eso saldría en todas las noticias y favorecería a Donald Trump, porque al final es como, fíjate, necesitamos que alguien nos salve, ¿no? Right. Or similarly, take immigration, which is Trump's other super strong issue. Sí. If, say, there was a story about an illegal immigrant that committed some heinous crime, like he killed a family of beautiful white Americans. Sí. That would just take everyone's mind off of whatever it was on and focus it on immigration. And all of a sudden, Trump's messaging on immigration takes way more presence when people go to vote. Qué peligro esto, ¿eh? Yeah. Porque sí, dices que, por ejemplo, si ahora mismo saltase la noticia de que un inmigrante fuera un asesino en serie descubierto o hubiese matado a toda una familia, ¿no? Rollo a sangre fría, ¿no? Hubiese matado a toda una familia de Kansas, ¿no? Si esto ocurre y esto sale a las noticias, sale a la palestra, hace que de repente el tema de la inmigración se revolucione y dé más votos a Donald Trump. Simplemente porque haya un inmigrante que es un asesino en serie, por ejemplo. Right. And this can go the other way. Like if a woman were to die because she couldn't receive a medically essential abortion in a state that outlawed it, like it would be another tragedy, of course, but it would make her a martyr. It would likely drive home the point to so many voters that we need to reinstate protections for a woman's right to choose, as we call it. Sí, o sea, este peligro informativo del mes de octubre juega para los dos bandos. O sea, si ahora mismo, por ejemplo, saliera otra de esas historias relacionadas con la falta del derecho al aborto de mujeres y de repente tuviésemos a una mujer que ha muerto porque no ha podido obtener asistencia médica a tiempo, por no poder abortar a tiempo... Esto, por ejemplo, sería un gran empujón a Kamala Harris, porque esa mujer se convertiría en una mártir y la utilizaría la campaña de Kamala. Yeah. And so, like, as we're sitting right now, we see the polls that are coming out. Generally speaking, they've been inching more and more in Kamala's favor, but not by, like, large amounts. Sí. It's still only... a few points that she has over Trump. Sí. And so if you do have an October surprise, if it benefits Kamala, it could move her to a point where
the election is pretty much out of reach and she has this big electoral vote victory. Sí. But at the same time, if you have an October surprise that benefits Donald Trump, it could take all those close states where Kamala's only up by a few points and put them into Donald Trump's column. Yeah. And all of a sudden, Donald Trump has a pretty clear path to electoral victory. Sí, o sea que tal y como están las encuestas ahora mismo, las encuestas están dando la victoria a Kamala Harris en los estados más importantes donde hay que mirar por muy poquito, muy poquitos puntos de ventaja tiene Kamala contra Donald Trump ahora mismo. Y esto significa que cualquier cosa puede hacer que cambie el sentido del voto. Puede haber eventos que favorezcan a Donald Trump, puede haber eventos que favorezcan a Kamala Harris. Y todo puede ocurrir ahora. Estamos como pisando cáscaras de huevo, ¿no? Yeah, and like we talked about at the top of the podcast about 2016, with Hillary Clinton feeling like she was way in the lead coming up towards election day. I mean, she even started campaigning in states where she was way ahead, thinking, oh, I've already won Wisconsin. I've already won Michigan and Pennsylvania. Let's raise up our margin in states like California, like states that don't really matter. Ya, o sea, que dices que las encuestas pueden llevar a error a los candidatos, porque el hecho de que vaya ganando ahora mismo Kamala Harris no significa nada. No significa nada precisamente por estas sorpresas de octubre, porque ya lo vimos con Hillary. Hillary en el año 2016 tenía las encuestas a su favor e incluso empezó a dejar de hacer tanta presión en esos estados que vimos en el episodio anterior que eran tan importantes y empezó a hacer mítines en estados donde ella iba a ganar de sobra porque pensaba que ya estaba hecho. Dio su victoria por garantizada y eso es un grave error que cometió en su campaña. Yes, and all it took was that Comey letter, that October surprise that completely changed everything and gave us 4 years of President Donald Trump. Sí, y de repente te llega la carta de Comey y sorpresa octubre, sorpresa, y de repente pues reactivas a unos pocos más votantes de Donald Trump y cuando algo está tan ajustado, pues este tipo de cosas pueden cambiar todo. Yeah, and could it happen once more, this time to Kamala? I'd say it's possible. Sí. I don't think I can sleep comfortably until all the votes are counted. No, after nosotros no, la verdad es que nosotros sí que es verdad que estamos un poco menos agobiados, pero es cierto que no vamos a dormir bien hasta que no tengamos el resultado de la campaña electoral. Yo casi que diría que hasta la inauguración, incluso en enero, ¿eh? Porque después del resultado, vete tú a saber qué pasa. Yes, que este es un país muy encabronado. Yeah, for sure. So, going forward, the election, it feels imminent. Sí. We'll begin to see if either side fails in their efforts to motivate voters. Also, ¿Sí? tomorrow, ¿Sí? when you're listening to this, if you're listening to this new, Sí. We'll have the vice presidential debate between J.D. Vance and Tim Walz. Es verdad. Mañana, cuando estéis escuchando esto, mañana tenemos el debate vicepresidencial entre Walz y J.D. Vance. Va a ser un espectáculo. Yes. It might be entertaining, but I don't think it'll be a major factor. No, yo creo que esto no mueve muchos votos, ¿no? Yeah. O sea, básicamente lo que va a dar es una serie de titulares, tendremos un par de vídeos virales, poco más, pero va a estar entretenido. A mí me apetece verlo. Yeah, but we might be one of the few watching it. Viewership is never as good as it is for presidential debates. Siempre me haces pensar que somos los únicos pringados que vemos los debates, que no, que hay más gente que ve los debates, que no somos los únicos. Yeah, but the hay vice presidential debate. Ya lo sé, que encima el vicepresidente, o sea, como... Like, vice presidents don't tend to have that big of an impact on how people vote, so it would have to be something completely unprecedented for this debate to end up being an October surprise. Sí, la verdad es que no contamos con que este debate vicepresidencial nos vaya a dar ninguna sorpresita de octubre. Va a ser un debate entretenido porque los dos son personajazos, cada uno en su estilo, pero seguramente seamos de los pocos que lo veamos porque esto la gente no se decide. Los indecisos no deciden en función a qué es lo que dice el vicepresidente. En ningún caso. Pero bueno, os mantendremos informados. Yeah, and if something really noteworthy happens, we'll talk about it. Sí. Otherwise,
there's a lot more to talk about as the marathon election season reaches its climax. Sí, hasta que no pase nada muy emocionante, nosotros seguiremos alerta porque, bueno, pues estas últimas semanas son realmente las que cuentan. Yeah. Así que a no ser que Melania publique ese libro diciendo que Trump, no sé, la pega con un látigo, nosotros os mantendremos informados. En cualquier caso, Sí. os mandamos un abrazo. Chao. Chao.